Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Dios los bendiga, mis hermanos, y vamos a comenzar una semana de mucha bendición. Así que los bendigo y los saludo en el nombre del Señor y los invito a que esta semana vivamos una semana llenos de la gloria de Dios. A su nombre. Y voy a invitarlos a que abramos la palabra de fe en la segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 1. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A su nombre. A su nombre. Mi hermano, quiero que se siente por un momento. Gloria a Dios. El apóstol Pablo defendía y siempre defendió dentro de los cristianos el que todo cristiano debería de andar en el Espíritu y no debería de andar en la carne. Hay dos tipos de cristianos: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. La Biblia lo dice en Romanos capítulo número 8, versículo 1. Vamos un momento a Romanos 8:1. Dice la palabra en la carta a los Romanos capítulo número 8, versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ahí plantea otra vez el apóstol Pablo la posición de dos cristianos: uno cristiano carnal, el otro cristiano espiritual. Y Pablo siempre defendía la posición de un cristiano espiritual como el cristiano que Dios le respondería, como el cristiano que Dios lo bendeciría, como el cristiano que se salvaría inclusive, como el cristiano que va a ser salvo, aquel que es espiritual y no carnal. Hay dos tipos de cristianos: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. ¿Cuál es el cristiano carnal? El cristiano carnal es el que conoce la palabra, el que conoce la doctrina, pero le da lugar a las obras de la carne.
ese cristiano todavía anda en el mundo, todavía anda en las cosas perversas, todavía acepta y comparte cosas que el mundo hace que a Dios no le agradan, porque están en la carne. Pero el cristiano espiritual es aquel que rechaza todas estas cosas del mundo, que rechaza las cosas de la carne y vive en el espíritu, aceptando las cosas que son de Dios, a su nombre. Por eso dice la carta a los Colosenses, nuevamente el apóstol Pablo habla en Colosenses capítulo 3 y dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a su nombre, y no pongáis tu mirada en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, pues vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios, a su nombre. Ahora bien, mi hermano, ¿por qué el apóstol Pablo proponía o tenía esta posición? Muy bien, por lo siguiente, escúchelo bien. Al cristiano le hablan tres voces, tres fuentes, de tres partes le hablan al cristiano. Una de ellas es la carne, lo que esto pide, le está hablando, le manda voces, le dice: mira, adultera, mira, fornica, mira, engaña, mira, miente. También le habla el mundo. El mundo le habla al cristiano y le dice: mira que esto también se puede hacer. Mira que fulano, mira que la última moda es esto, esto y esto. Mira lo que está haciendo la gente. Y mira lo que están haciendo los cristianos en el mundo. Le dicen al cristiano, y el cristiano corre a hacer lo que el mundo le hace, porque el mundo le habla. Pero también le habla ¿a quién? Le habla a Dios. Obviamente que el diablo le habla a través del mundo al cristiano, pero también le habla a Dios. Dios le habla a través de la palabra. Dios le habla a su conciencia mediante el Espíritu Santo y le dice: no hagas esto. La forma como Dios habla es siempre a través de la palabra, mostrándole por la palabra qué es lo bueno, qué es lo noble, qué es lo puro, qué es lo honesto, qué es lo que debe de hacer, a su nombre. De tal forma que el cristiano se ve entre dos ¿qué? Entre dos fuegos. De tal forma que el cristiano siempre está escuchando varios argumentos: el argumento del mundo, el argumento de la carne y el argumento de ¿qué? El argumento de Dios, a su nombre. Ahora, ¿de qué va a depender la bendición? La bendición va a depender de qué tan espiritual sea ese cristiano, de poder rechazar lo que el diablo o el mundo le habla, o la carne le habla. Si tenemos esa capacidad de rechazar, mi amado hermano, en un momento determinado, y derribar esos argumentos demoníacos, nosotros seremos mucho más que vencedores en Cristo Jesús. Si nosotros nos dejamos desboronar por esos argumentos, si nosotros decaemos por esos argumentos, y si nosotros nos dejamos seducir por esos argumentos del diablo, pues nosotros nunca vamos a ver la bendición. Allí está el detalle, ahí está la situación. Ahora, siempre el mundo, siempre la carne, y además el diablo usa la carne y el mundo para hablarle a uno con argumentos. Siempre le habla con argumentos. ¿Cuánto lo están entendiendo? Siempre le está diciendo, por ejemplo: mira, tú puedes hacer esto, porque como fulano que es cristiano y va a una iglesia lo hace. Mira, tú puedes hacer esto, tú puedes recasarte, tú puedes dejar a tu mujer y aceptar la otra, porque como el pastor fulano lo hizo. ¿Sí me entiende? Siempre lo está haciendo. Pero si uno es espiritual, uno rechaza y dice: no, porque esto no es de Dios. La Biblia dice así y asá y asá acerca de ello, acerca de la traición, acerca de la infidelidad. Y si el pastor fulano lo hizo, pues ese pastor tendrá que darle cuenta a Dios y se va a ir para el infierno. Pero yo no me voy para el infierno con él. Yo quiero la salvación en Cristo Jesús. Pero eso lo hace el espiritual, a su nombre, a su nombre. Así como
Cuando el maligno o el enemigo viene a decirle a usted que se va a morir de tal o cual mal o tal enfermedad, o que va a pasarle eso, o que va a pasar de tal cosa, son argumentos que son argumentos del diablo. Escúchelo bien, son argumentos demoníacos. Pero ahí es donde usted tiene que enfrentar esos argumentos y derribarlos con la palabra. Un momento, yo no voy a morir de esta enfermedad porque el Señor dice que Él llevó todas mis enfermedades a la cruz del Calvario. A su nombre. A su nombre. Mire, hay una secta donde le hablan al oído a la gente. Muchos van a ese lugar, mucha gente va a ese lugar. Muchas personas van a ese lugar porque tienen comezón de oír, como dice la palabra. Van a que les hablen y le hablan al oído. Pero ¿sabe qué le hablan? Argumentos del diablo. Que eso es lo más grave. Le dicen una cosita buena, pero le dicen tres malas. Su marido se le va a morir, usted va a tener un fracaso, usted va a tener un accidente, usted va a tener un problema financiero muy grande, usted va a tener... Y lo atan ¿a qué? A una maldición. De tal forma que le dan un argumento demoníaco, y cuando la persona sale no es capaz de reprender ese argumento, sino que se la cree. Entonces, ¿cuál es el ciclo? El ciclo es que él la cree, le ocurre, y cuando le ocurre dice: allá voy porque me dicen la verdad, me ocurrió esto, entonces allá vuelvo. Es con lo mismo con el brujo o con el hechicero. Pero ¿qué pasa, mi amado hermano? El Señor no es portador de malas noticias. El Señor es portador de buenas nuevas. El evangelio se llaman buenas nuevas. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas de salvación, buenas noticias, a su nombre. Entonces, cuando alguien vaya hasta hace fila para que le hablen al oído, lo que están es metiéndole argumentos demoníacos, y sale casi que programado de allí, de ese lugar. ¿A qué? A que se cumplan los argumentos del diablo. Por eso usted no le crea nunca al diablo, usted no le crea nunca al maligno. Yo, por ejemplo, con una persona que confiese desgracia a metros, hágase para un lado, mi hijo, que huele horrible. ¿Por qué? Porque yo no puedo entender a alguien que me hable argumentos demoníacos cuando yo encuentro la palabra de fe, la palabra de vida, a su nombre. A su nombre. Escúchelo bien. Ahora, pastor, ¿y la Biblia no habla de cosas malas que le vienen a la gente? Sí, la Biblia habla, pero previene. La Biblia le dice que al malo y al impío le esperan calamidades y dolores, pero al impío, pero también da una oportunidad y le dice: así que arrepiéntase, porque a los hijos de Dios les vienen bendiciones y misericordia de parte del Señor. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Pero a mí que me de buenas a primeras me vengan a chantar una maldición, que es que me va a llegar esto, no le presto el oído a eso. No, un momento. Dios me habla de bendiciones. Bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendita tu canasta de amasar, bendito serás en la tierra donde Jehová te ponga. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Abrirá Jehová su buen tesoro el cielo. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Dios nos habla de bendiciones. Dios no nos habla de maldiciones. Ahora, para el impío, para el mentiroso, para el engañador, para los hijos del diablo, pues ellos tienen su paga y está en la palabra. ¿Cuánto lo entiende? Pero si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted no tiene sino todas las declaraciones, todas las promesas de Dios son para tu vida, son para mi vida, porque somos los hijos de Dios. A su nombre. A su nombre. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Versículos 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no, dice la palabra, no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios para destruir ¿qué? Las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Allí dice algo muy claro, dice derribando. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Primero que todo, las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? Bueno, ¿cuáles son? La oración es un arma letal, contundente. El ayuno, un arma poderosa. Y la palabra de Dios es un arma poderosa. ¿Cuánto lo está entendiendo? Dentro de las otras armas está la santidad, está la fe, a su nombre. Pero hablemos de la oración, el ayuno y la palabra. Son armas letales contra el maligno. Cuando un demonio viene a traerle a usted un mensaje contrario, un mensaje torcido, para dañarle a usted su vida, o dañar su familia, o traer desgracia, que es lo que ellos saben traer, usted tiene que derribarlo con argumentos, conforme a la palabra del Señor, a su nombre, y en oración, y si es preciso en ayuno. Ahora bien, en la Biblia hay muchos ejemplos de ellos. Uno de ellos, vamos a la segundo libro de Crónicas, capítulo número 32. Y quiero hablarles de un hombre perverso llamado Sennacherib, que creyó salir avante en su maldad contra el pueblo de Judá en el tiempo del rey Ezequías, pero no pudo conseguirlo. A él le fue muy mal después de haber intentado hacer mal al pueblo de Israel, porque había un hombre de Dios llamado Sedequías. Sedequías fue un rey, escúchelo bien, dentro del tiempo de los reyes de Israel, de Judá, fue un rey muy obediente a la palabra del Señor. Fue un rey muy fiel a Dios. Fue un rey que Dios respaldó en gran manera. No obstante, por el hecho de ser uno obediente al Señor, no obstante por el hecho de ser uno un gran hijo de Dios, obediente al Señor, eso no quiere decir que uno esté exento o exonerado de que venga el maligno a atacarlo. Eso no quiere decir de que venga el enemigo a dañarlo o a destruirlo. Es más, mientras más respaldado esté con Dios, más el enemigo querrá tumbarlo, más fuerza hará el maligno para derribarte. Pero ahí está el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Al cristiano carnal el diablo lo voltea patas arriba. El cristiano espiritual antes bota patas arriba a los demonios, antes atormenta a los demonios y los echa fuera en el nombre de Jesús. No prosperará la maldad sobre un cristiano espiritual. Ezequías era un rey ejemplar, un hombre de Dios a carta cabal. Nada más y nada menos que Ezequías le tocó suceder a Acaz, y Acaz era la peste más grande, y tomó ese país la nación de Judá la tomó en la más grande de las desgracias. Pero Ezequías, lleno de Dios, un hombre fiel al Señor, levantó esa nación nuevamente. Y qué nación tan próspera en los tiempos de Ezequías. Ahora bien, vino el enemigo a atacarlo. ¿Quién fue el enemigo? Sennacherib. Dice la palabra en segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Dice: después de estas cosas, vaya segundo libro de Crónicas 32, 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan?
Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuerza. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. A su nombre. Mire que Senaquerib, rey de los asirios, dice la palabra después de estas cosas. O sea, cuando usted lee el capítulo 30, el capítulo 29, el capítulo 28 del segundo libro de Crónicas, usted encuentra en los capítulos anteriores la obediencia de Ezequías. Usted le muestra la pulcritud de Ezequías frente a Dios. Usted le muestran cómo ese rey oraba, invitó al pueblo a orar, restauró los templos, llamó a los sacerdotes, santificó los sacerdotes y hacía ofrendas al Señor y vivía como un verdadero hombre de Dios y llevó al pueblo a vivir como un verdadero pueblo de Dios. La fidelidad a Dios era el común denominador del rey Ezequías con el pueblo. Llevó a la fidelidad a Dios. Era algo indispensable para él. Él no podía reinar si no había fidelidad a Dios de él y de su pueblo. Y lo tomó como un corolario, lo tomó como un derrotero. Aquí no podemos hacer nada si no le somos fieles primeramente a Dios. Ezequías cogió ese país lleno de enfermedades, lleno de pobrezas, lleno de miserias y lleno de enemigos. Pero antes de resolver cualquier problema social, económico o de salud, lo primero que hizo fue restaurar la comunión con Dios. Y obligó al pueblo a restaurar la comunión con Dios. Y eso hizo que le quedara fácil lo demás. Eso hizo que todo se fuera remediando. Pero aquí dice que después de estas cosas, ya Senaquerib, rey de los asirios, se dio cuenta que ya la nación estaba restablecida, que la nación de Judá vivía muy bien, que tenían buenas fuentes de agua, riquezas para ellos, que tenían buenos ganados, que tenían mucha agricultura y muy buena riqueza y muy buena solvencia, y decidieron venir a atacarlos, decidieron venir a subyugarlos, decidieron venir a invadirlos para quitarle su riqueza. Pero ¿qué hace Ezequías? Ezequías se prepara, toma las fuentes, trata de hacer barricadas, trata de hacer todo un movimiento de defensa, hace escudos, hace las armas, funde armas, espadas y prepara a la gente para la batalla. Pero algo que hace Ezequías es que lleva al pueblo a la oración, lleva al pueblo a buscar de Dios y les dice: esforzaos, animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con que él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. A su nombre. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué fue lo que el rey Ezequías les dio al pueblo? Le dio unos argumentos. A su ejército le dio unos argumentos. Mire, nosotros somos más porque Dios está con nosotros. Mire, nosotros somos más porque el Señor está de nuestro lado. Y más poderoso es el que está en nosotros que el que está con ellos. Y el Dios de la gloria nos va a sacar de esta y nos va a ayudar y nos va a bendecir. Mire usted, ante una amenaza inminente venía el argumento de parte de Dios de un rey para su pueblo, a su nombre. Ahora bien, Senaquerib no se queda quieto. Senaquerib es un hijo del diablo y los hijos del diablo no se quedan quietos, los demonios no se quedan quietos. Los demonios siguen insistiendo a ver qué hacen, a ver cómo dañan, a ver cómo destruyen. Y dice la palabra que después de esto, versículo 9, segundo libro de Crónicas 32:9,
Dice, después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén a decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho en todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías, a su nombre. Y dice la palabra, además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de ¿quién? De mano. Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.